En este año, sí, ya pasamos la cifra de las 100, 130 y pico de toneladas de cocaína y ahí está asegurado. Lo que dicen los indicadores, porque nadie salió a decir a Alfonso Zambrano para que él es un mentiroso. A ver, ayer incluso en un programa, en un medio de televisión, se hizo una afirmación que no responde a la realidad por muy buena fe. Primero, Ecuador es el principal exportador de cocaína a América Latina, para sentir vergüenza. Colombia es el principal productor. Si dicen, si dicen que en Colombia hubo más de 1.300 toneladas de cocaína el año anterior de producción, si en Ecuador se han descubierto más de 130 toneladas, primero la producción cocalera debe ser mucho mayor. Si se descubren 100 toneladas, significa que se fueron 900 toneladas por los puertos ecuatorianos, de 1.000 toneladas métricas. Porque como ahí está anotado, ahora vale más de 50 millones de dólares una tonelada de cocaína en Europa, está ya en 60, 65 millones. Es el gran negocio. Entonces, yo ahí tengo una respuesta muy clara. Además, ¿por qué se produce esta explosión? Después de la muerte de Rasquiña de Zambrano, hay una gran disputa interna por mantener, y ahora estoy convencido, el control de qué? Fundamentalmente del manejo de la cocaína. Entonces, aquello que yo al principio dije, no, es mucha efervescencia, hablar de los carteles, es una realidad, porque los carteles mexicanos, he leído información de México, de fiscales, en Manta hay 3 o 4 carteles mexicanos que pasan sin ningún problema. Ya, yo tengo una respuesta muy clara. En este momento es conveniente, el Estado urge que el Estado ecuatoriano haga el convenio que ya tuvo antes con la DEA de Estados Unidos. Una policía que en lo que yo conozco es cero corrupción. Son muy bien pagados. Ellos se retiran con un retiro de $500,000 y pensiones altísimas, así que es un gran negocio retirarse de la DEA. No hay actos de corrupción conocidos de la DEA, por si acaso. Ella le soplaba la nuca aquí a la policía en los puertos. Yo traería a la DEA, le pediría, a Estados Unidos no le interesa que se legalice la droga por el lavado, pero que haya menos droga porque es un problema de salud interna. Hay menos droga, si hay menos droga para el mercado interno de consumo, que es el gran consumidor de Estados Unidos, tiene menor problema de salud también Estados Unidos. ¿Qué haría yo, don Emilio? Y que quede claro y lo repetiremos, yo haría escanear toda la carga que sale del puerto de Guayaquil y sale de Manta. ¿Cuántos escáneres? 50, no importa. 10 o 20 para Manta. Mire, los norteamericanos le van a regalar los escáneres. Y ahora es una computadora pequeña. Si toda la carga sale escaneada, el puerto de Guayaquil tenga la seguridad que los narcos, disculpe la expresión, ya lo utilicé en otro momento, irán a joder la vida a otro país. No hay control porque la policía no puede hacerlo. Además, como dicen los narcos, ellos compran inteligencia. El sistema está corrompido a los tuétanos. ¿Cómo ingresa, y esto, cómo ingresa droga a la cárcel? ¿Cómo ingresan los celulares? ¿Cómo ingresan armas a la cárcel? Alguien, no entran, no es un dron que las lleva. No sé si son los guías, no sé si es la policía, etcétera. ¿Cómo desmantela la violencia dentro de la cárcel? Tiene que haber operativos sostenidos, tiene que la cárcel ser intervenida y tiene que desmantelarse la organización criminal que existe dentro de las cárceles, porque en este momento la disputa es por territorio. Se decía que estaba muerto Fito, que habría heredado el poder de Zambrano, pero dicen que no está muerto. Entonces, ahí se mantiene, porque mientras no haya un grupo que lidere o se reparta en el territorio, el problema va a subsistir. Para mí la única salida razonable es escanear la carga en los puertos. Es la única manera como podemos controlar, porque se cae una tonelada, pero se fueron 9 más, pues ese es el gran negocio, se cae una parte. Ahora, un tema importante, porque usted veo aprecio que tiene invitado incluso al ex ministro de Gobierno y de Justicia, el doctor José Serrano, porque él hizo una denuncia muy grave. Ojo, él dijo que ya se sabía que había información que se iba a producir este hecho, esta confrontación, que no es un levantamiento carcelario para mejorar la comida, ni siquiera las condiciones infrahumanas que viven, porque no hay ningún rey. Usted me dice, ¿para qué sirve la pena? Para mí es un acto de retribución. Alguien comete un delito, decía el maestro Zavala, la pena es un mal por un mal causado. Alguien comete un mal, la sociedad ha decidido que sea bueno 30 años, 40, 100, 90, otros quieren cortarle la cabeza, la pena de muerte, inyectarlo, etcétera. Nos quedaremos siempre discutiendo cuál es
mejor pena. No hay ninguna pena buena, pero la pena es un mal por un mal causado. Las condiciones que dice la Constitución 51-201, el Estado las incumple. El Estado tiene grave responsabilidad, pero yo le asumo una más grave todavía por lo que dijo el doctor José Serrano. Si sabían, y no sé si por esta razón no quiere aparecer la ministra, la que fue ministra de Justicia, la doctora Pesante, que es la asesora de la presidencia, no quiere aparecer el director del sistema penitenciario, porque si sabían que había, ya estaba estructurándose, no un levantamiento para pedir mejora, pues no hay ni un psiquiatra ni un psicólogo, no hay ninguna rehabilitación, no hay nada, pero sabían que se venía esto, ¿por qué no intervinieron? Y ahí es grave, porque el artículo 23 dice del Código Orgánico Integral Penal, que antes estaba en el 12 del Código Penal, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica equivale a ocasionarlo. Esto es lo que nosotros llamamos comisión por omisión. Y el artículo 28 dice, para concluir por su tiempo, pues yo no tengo ninguna dificultad conmigo, omisión dolosa, cuando conociendo deliberadamente, intencionalmente, se deja de actuar. Quienes no actuaron van a tener que enfrentar graves responsabilidades penales por delitos de comisión por omisión, por esos 82 muertos. Y el doctor, Estado hay una segunda, doctor, hay una segunda preguntita, Lorena. Siga usted, sí, Lorena, con la segunda inquietud. Doctor, a lo largo de esta discusión y de los que se señalan, hacen señalamientos de quién podrían ser los responsables o cuál es la responsabilidad de los organismos que tienen a su haber el control de la seguridad en el país, se ha señalado al gobierno anterior. Se ha dicho reiteradamente que el gobierno anterior desmanteló la base de Manta, que el gobierno anterior dejó la tabla de consumo de drogas, que el gobierno anterior hizo un puente para que ahí pase la droga. O sea, se hacen estos señalamientos y el gobierno actual, incluso lo ha dicho, no asume ninguna responsabilidad. ¿Qué hay de verdad? ¿Cuán culpable tiene la administración anterior? ¿Cuán culpable es la administración anterior en relación a la actual? Mire, yo soy muy objetivo, muy serio cuando respondo. Y yo estoy convencido, en lo personal, Alfonso Zambrano Pasquel, el académico, el profesor, el jurista, yo estoy convencido que fue un error haber sacado la base militar de Manta. Fue un error, terrible error histórico. Hay que reconocerlo. Pero un error que debió superarse. A ver, claro, la Constitución del 2008, alguien va a decir, pues Zambrano también él es máster en Derecho Constitucional y la Constitución prohíbe que se otorgue territorio para instalar bases a países extranjeros. Sí, es cierto, pero eso no impide que haya el control a través de organismos como por ejemplo la DEA de Estados Unidos. Este gobierno es responsable también de omisión. No tiene la base, no la tiene, pero era necesario que se pueda, lo que yo estoy planteando este momento, escanear la carga y tenga la seguridad que ese fantasma real, porque no es ficticio, del narcotráfico tiene que batirse en retirada del Ecuador. Es que no hay otra posibilidad. Porque, mire, aquí se ha descubierto, lamentablemente, capitanes del ejército. El cartel de Sinaloa contrataba a algún capitán del ejército que después se retiró con mucho dinero y ahora estuvo preso y luego salió y volvió a estar preso. Él utilizaba camiones del ejército, tal dicho en México, y el cartel de Sinaloa lo dice, en la época de Chapo Guzmán. Le pagaban $100 por kilo de cocaína. Multiplique usted por una tonelada, multiplique por 3 o por 5, era una fortuna. Entonces, para evitar estas porosidades, porque yo no digo que era el ejército, un capitán del ejército que fue identificado. Es decir, el narcotráfico tiene tanto dinero, recluta tantas personas, como las que ha reclutado en la cárcel. Si ya no es negocio el tráfico de drogas en el volumen que es ahora, tiene seguramente que bajar la intensidad del tema carcelario. Entonces, yo respondo, un error. Pero la inacción es también responsabilidad del gobierno de Lenín Moreno. Y ojo, con el tema de las cárceles, 3 cárceles grandes que fueron construidas en la administración del presidente Correa, creo, deben estar bordeando los $100 millones.
¿Eran necesarios? Sí, como los hospitales que dejó la administración de Correa. Si no hubiera esos grandes hospitales, como el de Los Ceibos, el hospital del Guasmo, el hospital de Monte Sinaí, no habría habido un lugar donde alojar a tantas personas afectadas por COVID. Uno es el tema, ojo, de la infraestructura, pero ya se iba el gobierno de Correa. Pero este gobierno ha sido indolente. No... Doctor, hablando para finalizar, doctor, para finalizar, y brevemente, en 2 minutitos, escuchar su criterio sobre la segunda inquietud que le habíamos anotado ahí. En este escenario en el que, como dice la compañera Lorena Jiménez, se ha echado responsabilidades, el propio Lenín Moreno lo ha dicho, el actual presidente, responsabilizando de una escalada de relaciones con el narcotráfico, con los carteles del gobierno anterior, y se lo ha dicho frontalmente al expresidente Correa. Y se añade esto a la última investigación del fiscal colombiano que viene al Ecuador y se mantiene con llave, bajo 7 llaves, ese informe para el dictamen de la Fiscalía de acá respecto al supuesto que se ha indicado entrega de recursos del ELN a la candidatura del señor Arauz. Y como esto va implícito, lo entrevistó en la revista Semana al expresidente Correa vía Zoom desde Colombia, y también le hicieron las mismas preguntas. Y todo esto tiene que ver en estos días porque se ha dicho también que si gana Arauz, retorna inmediatamente porque al otro día le firme el indulto, si es electo Andrés Arauz, al expresidente Rafael Correa Delgado. Entonces, se ha creado todo un escenario alrededor de este tema en el que se trata de satanizar los hechos legales con los hechos que se están denunciando sobre el tema de los carteles, la droga. En ese tema sí que quisiera que sea, doctor, con la puntualidad que usted tiene, muy claro y específico respecto a estos asuntos que se quieren involucrar para afectar el debido proceso en el caso de su defendido, el economista Rafael Correa. ¿Y se pedirá o no el indulto del expresidente Correa? Para ir rápido. No hemos pensado en ningún momento, yo sigo siendo el abogado defensor de él junto con 2 abogados jóvenes, en ningún momento hemos comentado ni de lejos ni de cerca la posibilidad de un indulto presidencial, de ninguna manera. Esa es una forma de tratar de legitimar la gran opción que tiene Arauz sin duda de ser presidente, el próximo presidente de Ecuador. Ni siquiera ir por la vía ni de una asamblea donde probablemente tengan la mayoría, aunque no sea absoluta, pero la van a tener. Agotamos todas las vías internas y cuando ya la del Tribunal Constitucional se agotó también, en tres votos, 2 votaron porque se archive y una jueza tuvo el valor histórico de decir que debe dársele el paso de ser escuchado el presidente Correa, pero nos quedamos hasta allí con el tema. Nos queda el sistema internacional, cortes internacionales a las que vamos a acudir cuando haya el momento y sea debidamente autorizado. De manera que ni de lejos ni de cerca presentamos ninguna posibilidad, ningún indulto, ningún perdón presidencial. Y en otro, es una perversidad que hoy día aparezca un fiscal colombiano, es un hecho único, con una computadora bajo el brazo. Él la viene trayendo. ¿Quién responde por la cadena de custodia? Que se dice que es la computadora que utilizaba un ciudadano muerto. ¿Quién responde por la integridad de la información? Que puede ser, ustedes manejan por la necesidad los medios informáticos y saben que se puede también trucar el contenido de un correo. No hay credibilidad en una computadora que vino bajo el brazo y que la tienen guardada porque no hubo cadena de custodia y eso constituye fuente de prueba ilícita. Lo dice el 76 de la Constitución nuestra y los estándares internacionales. Es una prueba ilícita porque se le está atribuyendo a un muerto ese contenido. Por eso es que ya nadie le da importancia y es vergonzoso que la Fiscalía ecuatoriana también se haya prestado para ese juego. Eso en el tema del supuesto Ariel, que ya incluso está muerto. Nadie sabe si esa computadora fue o no de él y si el contenido es o no cierto. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por habernos atendido a esta hora. Será en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Zambrano. No, gracias a usted. Muy gentil por haber atendido nuestra invitación. Nos ha ayudado mucho nos ayuda mucho el criterio de ustedes a orientarnos y orientar mejor con voceros válidos a la ciudadanía, porque en las redes
se está perdiendo mucha credibilidad. Hay información cruzada que se tergiversa, se inventa, se ataca, se defiende, se hace TikTok. Se cambia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y